Seguimos con nuestro análisis de sistemas. Anteriormente ya tuvimos la oportunidad de ver los sistemas eléctricos, transformarlos del dominio del tiempo al dominio de la variable compleja S, la representación de las ecuaciones de ya sea de malla o de nodo que nos da como resultado, y obviamente la interpretación en forma de diagrama de bloque de dichas ecuaciones de dichos sistemas. Entonces ahora vamos a hacer una transformación, pero enfocado únicamente en los sistemas mecánicos. Vamos a ver cómo se comporta la transformación de los sistemas mecánicos. Recuerden ustedes que un mecanismo está constituido por elementos eléctricos, elementos electrónicos, elementos mecánicos, elementos térmicos, elementos rotativos. Distintos tipos o distintos elementos son los que constituyen así en forma general a un sistema en su totalidad. Por cuestiones de tiempo y cuestiones de aplicación, únicamente nos vamos a concentrar en los sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. El rotativo y el térmico, eso no lo vamos a considerar o no lo vamos a analizar. Los sistemas electrónicos, recuerden que no se pueden modelar matemáticamente, ya que sus modelos matemáticos son sistemas o representan matemática no lineal, por lo tanto pues no caería en nuestro estudio. Sí se puede analizar, pero pues ya en estudios más avanzados, por ejemplo en maestría, que por lo regular es en el espacio o en el momento en donde se analizan los sistemas no lineales. Bueno, el movimiento traslacional está definido como un movimiento que toma lugar a lo largo de una línea recta, el cual no implica descomposición de fuerzas. Recuerden pues que podemos tener un bloque al cual se le está aplicando una fuerza, pero a cierto ángulo de inclinación, por lo tanto se debe de descomponer en el eje X y en el eje Y. En este caso no se hace descomposición de fuerzas. Las variables que se utilizan para describir las variables de traslación son aceleración, velocidad y desplazamiento. Bueno, en importancia va en este sentido desplazamiento, velocidad y aceleración. Recuerden que tenemos una distancia y a la hora de modificar esa distancia, por lo tanto generamos un desplazamiento, y ese desplazamiento automáticamente genera una velocidad, y la velocidad va a crear o a generar la aceleración. Estos sistemas obedecen a la ley de Newton, que establece la suma algebraica de las fuerzas aplicadas en un punto del sistema es igual a cero. Es decir, la suma de fuerzas activas aplicadas a un punto del sistema es igual a la suma de fuerzas de reacción que presentan los elementos conectados a este punto del sistema. De manera general podemos tener los elementos que participan en una red mecánica: la fuerza, el resorte, el amortiguador y la masa. De manera general, un resorte representa la rigidez. La rigidez de un resorte se describe mediante la reacción de la fuerza F empleada para estirar o comprimir un resorte y su deformación resultante X. Es este caso el estiramiento o la compresión es proporcional a la fuerza aplicada y su capacidad de elasticidad o constante del resorte K, lo cual proporciona una fuerza de restablecimiento. Amortiguador. El amortiguador se caracteriza por su coeficiente de fricción viscosa B. La fuerza de reacción F de B es proporcional a la diferencia de la velocidad de sus dos componentes, es decir, el pistón y el cilindro. Aquí tenemos en el resorte debemos de tener una fuerza reaccionante, le aplicamos una fuerza, y obviamente la fuerza reaccionante para nosotros va a ser, déjenla pongo por acá, pues obviamente su fuerza reaccionante va a ser F de K para distinguirlo. K representa el resorte, B al amortiguador, coeficiente de amortiguamiento, ¿sí?, del resorte, coeficiente de viscosidad de un amortiguador, y por último la masa. La masa es un elemento de inercia que al aplicar una fuerza F de T le produce una aceleración. Y aquí están en forma general
todos los elementos que participan. Tenemos el resorte K, tenemos el amortiguador B y tenemos la masa M. Bueno, entonces todo lo que estamos diciendo sería lo siguiente. Para representar a esos parámetros, tenemos primeramente la fuerza, que lo voy a indicar como si fuera una inyección de una corriente, es decir, punta de flecha, una bolita que está siendo aplicada a una terminal A y aplicada también a una terminal B. Entonces esta es la característica o el simbolismo de fuerza, recordando que las fuerzas tienen unidades de Newton. Entonces es la representación simbólica de la fuerza. El resorte. Vamos a ver el resorte. El resorte nuevamente está conectado a un punto A y a un extremo B. Si consideramos a un elemento que está fijo, por ejemplo, voy a suponer que el extremo A va a estar sólidamente o mecánicamente empotrado en una pared o en un techo. Y nosotros tenemos dos opciones. Llegamos con la fuerza, se la aplicamos en este sentido, por lo tanto estamos comprimiendo. Otra, parto del extremo B, pero ahora lo voy a estar estirando, es decir, lo estoy tensionando. Entonces esta es una compresión y esta sería una tensión, y generamos el mismo efecto, obviamente de reacción, o físicamente pues obviamente no tenemos el mismo efecto. Entonces nosotros llegamos y le aplicamos una fuerza de compresión, y ¿qué le va a pasar al resorte? Pues se va a hacer más pequeñito, ¿verdad? Déjenle, le cambio el color para que se vea el efecto de compresión. Ahí está comprimido, ¿eh? Tiene una constante de proporcionalidad K, obviamente dependiendo de esta constante me va a ser más fácil comprimirlo o más trabajoso comprimirlo. Entonces no es el mismo constante de proporcionalidad de un resorte, por ejemplo, como el cual tiene un lapiceros, en forma comparativa, la constante de proporcionalidad del resorte en el resorte de un amortiguador, de un vehículo. Tenemos el efecto del amortiguador y obviamente tenemos otro elemento de apoyo, que sería un resorte, y por lo regular esos se ven más claramente identificados ahí en un camión de carga. Y el otro elemento, el otro efecto que podríamos nosotros observar es cuando estiramos al resorte. Obviamente esta parte está fija y hasta por acá podemos tener un estiramiento, ¿sí? Entonces va a dar como resultado el mismo efecto de compresión y estiramiento, pero tendríamos este efecto al aplicar la fuerza. Inclusive a la hora de comprimirlo, quitamos la fuerza, el resorte va a comenzar a moverse. Voy a generar aquí una pequeña gráfica en el momento de estirar, de comprimir el resorte, y obviamente tengo aquí un concepto del tiempo contra la distancia que se comprime o se está apachurrando el resorte. Por lo tanto, en el instante de nosotros soltar aquí, si lo tuviéramos detenido, a la hora de soltarlo, la distancia, voy a medir aquí la distancia, le voy a poner una X de distancia, una X de 0, de tal manera que a la hora de soltarlo va a hacer este efecto, ¿sí? Va a estirarse y posteriormente va a comenzar a apachurrarse nuevamente, y el efecto que observamos nosotros es esto: se estira y comienza a moverse y obviamente el máximo estirón lo tenemos en este punto, ¿verdad? El máximo estirón a la hora de salir disparado el resorte, obviamente no se mueve, el punto B es el que sale disparado, y va a comenzar a moverse este resorte como si fuera pues un resorte, ¿verdad?, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Como si fuera un péndulo, para arriba y para abajo, hasta qué momento va a llegar a detenerse, a cierta cantidad de tiempo,
¿sí? Y obviamente su posición original, si este es su posición original sin la aplicación de ninguna fuerza de compresión o de estiramiento, va a llegar a este punto, que este sería, bueno, esta sería la original, esta que sea la X1, y obviamente vamos a obtener ese desplazamiento. Y aquí está el efecto generado, proporcionado pues por una gráfica, y esta es la gráfica que más adelantito en la unidad número 2 no me va a interesar analizarla, el comportamiento de estos sistemas en el dominio del tiempo. Bueno, entonces el efecto reaccionante ya tenemos por aquí, el efecto físico, y en cambio el formulismo que podemos nosotros determinar sería: la fuerza reaccionante de un resorte es directamente proporcional a la constante de proporcionalidad del resorte. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos, bueno, entonces el elemento más básico que podemos analizar sería el resorte, y su efecto reaccionante, lo que me interesa es la distancia que se está estirando. Por lo tanto, el parámetro de control o la variable de control va a ser X, que simboliza a la distancia con respecto al tiempo. Entonces F de K, fuerza reaccionante del resorte, F de K reaccionante del resorte, K, constante de proporcionalidad del resorte, y tenemos el parámetro básico X de T, que sería una distancia monitoreada en un punto. Distancia, recuerden que la distancia pues obviamente tiene metros. Por ahí en el manualito vienen las unidades de las constantes de proporcionalidad, K, de constante de proporcionalidad del amortiguador, y nada más del resorte y del amortiguador. Si no están en el manual, por ahí en las referencias bibliográficas, ahí estaría indicado. Bueno, amortiguador. Entonces lo que me interesa a mí es el modelo matemático del efecto reaccionante del resorte, que sería propiamente esta. ¿Sí? Ahí está. El amortiguador está constituido por dos partes importantes. Este es el símbolo del amortiguador, está colocado a un extremo A y colocado en un extremo B. De manera general, el amortiguador está constituido por una parte fija, que es un pequeño pistón. Bueno, este pistón va a estar entrando y saliendo dentro de un recipiente. Obviamente este sería el pistón, el extremo A es el pistón, y el extremo este envolvente sería el cilindro. Y obviamente dentro del cilindro hay un tipo de sustancia, como los amortiguadores de los vehículos. Contiene una sustancia que obviamente es lo que permite que con mayor facilidad o con menor facilidad este elemento entre y salga del cilindro. Entonces este elemento puede ser aceite, gas, algún fluido o algún gas. Este elemento es la constante de viscosidad B, la que tenemos por acá indicada en nuestros apuntes. Amortiguador. El amortiguador se caracteriza por su coeficiente de fricción o viscosidad B. Es esa la parte que está representando la B. Bueno, entonces de alguna manera o el efecto reaccionante del cilindro se va a presentar cuando lleguemos nosotros y le apliquemos una fuerza. ¿Sí?
¿Dónde le aplicamos la fuerza? Bueno, le voy a aplicar aquí la fuerza, le voy a llegar, le voy a aplicar una F de T en este punto, ¿sí? Aquí mero, en este punto, le estoy aplicando una F de T. Su efecto reaccionante es efecto reaccionante del amortiguador, es directamente proporcional al coeficiente de fricción B o de amortiguamiento B por la velocidad del amortiguador. Ya por aquí ya tenemos presente que el elemento más básico, mecánicamente hablando, el fenómeno más básico es la distancia. Y si yo comienzo a modificar esta distancia con respecto al tiempo, pues obviamente voy a obtener una velocidad. Reestructurando, por lo tanto, B, recuerden ustedes que la velocidad es la razón de cambio con respecto al tiempo del desplazamiento, es decir, el parámetro de control que me importa es el desplazamiento x de t. Y este sería el formulismo o el modelo matemático que representa a la fuerza reaccionante en un amortiguador. Fuerza reaccionante del amortiguador es igual a la constante proporcional a B por su velocidad del amortiguador. Pero no me interesa la velocidad, sino que me interesa el desplazamiento. Recuerden que este elemento va, a la hora de aplicar esta fuerza, va a dar como origen la presencia de una, o la generación de una velocidad B, ¿sí? Pero obviamente el elemento más importante me va a interesar este elemento, cuánto espacio x de 0 hasta x de t se va a estar moviendo. Recuerden que tenemos una parte fija y tenemos una parte que va a estar entrando y saliendo, ¿sí? Y obviamente esto es lo que me interesa, cuánto desplazamiento hacia adentro y hacia afuera va a estar moviéndose el pistón. Y otra vez, si sacamos una interpretación geométrica, este va a ser el desplazamiento del pistón, y caracterizado a la hora de aplicarle una fuerza, pues obviamente va a ser este efecto. Y ya con respecto al tiempo, pues obviamente el movimiento de amortiguamiento va a ir desapareciendo, ¿sí? Entonces esa es la intención. El amortiguamiento, pues obviamente el objetivo de aplicarle un amortiguamiento es de que este efecto de distancia ocasionado por un resorte se vea disminuido. Entonces este es el movimiento del resorte sin amortiguamiento. En cambio, si ponemos un amortiguador, el desplazamiento va a ser así. Entonces lo está amortiguando. De hecho, el concepto es de que detenga estas oscilaciones del amortiguamiento. ¿Y dónde se transfiere esa vibración? Pues obviamente en el amortiguador. Pero el amortiguador tiene una capacidad viscosa que va a absorber este vaivén o este movimiento mecánico. Para eso sirven los amortiguadores, para reducir estas oscilaciones. Entonces esa es la intención, el objetivo del amortiguador. Y por último, la masa. Tenemos un elemento inercial conocido como masa. Aquí está su representación por medio de un bloque. Tenemos un extremo A y tenemos un extremo B. Y obviamente uno de esos dos extremos va a estar mecánicamente o sólidamente aterrizado, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente aquí vamos a obtener una diferencia de desplazamiento, una diferencia de velocidades y una diferencia en este caso de desplazamientos. Si no tomamos esa consideración, por lo tanto la masa tiene un efecto reaccionante a la hora de aplicarle. En este punto le aplicamos una fuerza, una F de T, una fuerza dada en Newton, F de T, y obviamente este elemento va a comenzar a moverse hacia arriba y hacia abajo. Fuerza reaccionante de la masa es directamente proporcional a la masa por la aceleración de la masa. La masa no se puede modificar, ya la masa ya la consideramos igual que el coeficiente de viscosidad y el coeficiente de amortiguamiento del resorte. Entonces el parámetro que me interesa sería descomponer la aceleración, esta aceleración, en su mínima expresión, que sería la indicación de
de ese elemento con respecto al desplazamiento que tiene. Recuerden que la aceleración es la razón de cambio con respecto al tiempo, es un cambio en velocidad de la velocidad de la masa. ¿Sí? Y también podemos nosotros saber que la velocidad es igual a la razón de cambio con respecto al tiempo. ¿De quién? Aquí se miren, velocidad, razón de cambio con respecto al tiempo de la distancia. Entonces, dx dt. Y ahí está. Por lo tanto, el modelo matemático va a estar caracterizado como la fuerza reaccionante de la masa es directamente proporcional a la masa por d por d, d cuadrado, dt por dt, dt cuadrado, y x dt. Y ese es el modelo que caracteriza el efecto reaccionante del amortiguador y el efecto reaccionante de la masa. Entonces, como ven, ahí están ya sus símbolos y su representación por medio de modelos matemáticos de los efectos reaccionantes del resorte, del amortiguador y de la masa. Vamos a guardar de la masa, amortiguador y del resorte. Está ya guardada esta imagen por si la volvemos a ocupar. Bueno, nos proporcionan por aquí un pequeño ejercicio demostrativo. Vamos a darle pues solución para ver cómo se aplican estos modelos matemáticos para determinar nuestros resultados. Aquí está pues. Bueno, dice el ejemplo: para el siguiente sistema mecánico encontrar una red equivalente al sistema mecánico. Bueno, entonces es lo primero que debemos de hacer. Debemos hacer una comparación de esa red mecánica por medio de un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes recuerdan el diagrama de cuerpo libre, no van incluidas ángulos de inclinación, no van incluidos efectos ¿cómo se llama? De viscosidad o de fricción, efectos de fricción, y no hay descomposición de fuerzas pues. Entonces, el inciso A, una red equivalente del sistema. Primeramente, podemos nosotros observar que este sistema está sólidamente aquí empotrado. Tenemos un resorte, tenemos un amortiguador y tenemos una masa. Por lo tanto, el efecto reaccionante a la hora de aplicar una F de T, este elemento, toda esta masa junto con el resorte y el amortiguador van a desplazarse en este sentido, van a irse para acá. Es decir, déjenme cambio de variable, que sea x, la distancia x0, de tal manera que todo este objeto se va a desplazar. Por ejemplo, esta distancia, esta es la distancia que se va a desplazar todos los objetos, tanto la masa, el resorte y el amortiguador. Va a partir de x0 y obviamente va a llegar hasta x de t en distancia. Entonces, lo interesante es observar cuántos milímetros o cuántos centímetros se va a desplazar este objeto. Y si sacamos una interpretación geométrica, me voy a adelantar. Aproximadamente lo máximo que lo vamos a estirar sería 1 centímetro, es decir, aquí tenemos 1 centímetro. Esta es la distancia máxima en el dominio del tiempo de unidades centímetros que va a adquirir toda la red mecánica.
y supongamos que lo estiramos y posteriormente lo soltamos, y pues va a generar este tipo de desplazamiento, va a tener un tipo de amortiguamiento. Déjenlo hago así un poco más exagerado, y dependiendo pues de las características, pues va a llegar al estado estacionario, el estado de equilibrio. Aquí va a quedar ya sin moverse. Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer es la interpretación de esa red mecánica con respecto a un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, primeramente vamos a colocar el elemento de tierra, o sea, el elemento mecánico sólidamente aterrizado. Aquí está. Posteriormente indicamos el punto de control. Fíjense, este es el punto de control donde estamos midiendo ¿qué? Distancia. Entonces este es el X de T. En el X de T le estamos aplicando la fuerza. Es decir, aquí le estoy aplicando la fuerza. O una de dos. En este caso está sobre este punto y la fuerza lo está estirando. Sería más el efecto reaccionante de la aplicación de una fuerza. Da lo mismo si se le está aplicando, es decir, si está en forma de tensión o si está en forma, aquí está en forma de compresión. Hace el mismo efecto sobre el punto. Este es el punto en donde, ya sea que le estoy yo aplicando cierta tensión, este es el punto de análisis, ya sea que le aplico tensión o ya sea que le aplico compresión, es lo mismo. Entonces por eso estoy indicando que de un extremo la fuerza está fija y en el otro extremo le estoy aplicando, en X de T le estoy aplicando directamente la fuerza. Fíjense, ahora voy a colocar el resorte está conectado directamente al punto de control. Este es el punto de control, este mero es el punto de control. Aquí en vez de Y voy a considerar a X. Este es el punto de control, este es el punto, que es pues, ¿no? Quedaría lo mismo si lo considero en esta parte. Entonces este es el punto de control y le estamos colocando de un extremo de tierra está el resorte, de tierra está un extremo del resorte. Déjenlo coloco aquí así, el resorte tiene dos extremos el resorte, y desde este hasta este punto está colocado a tierra un extremo del resorte, y del otro extremo está colocado al parámetro de control, que sería esto. El amortiguador está teniendo el mismo efecto. Miren, el amortiguador, independientemente si pongo el cilindro o el pistón así arriba hacia abajo, pues voy a denotar la misma característica. Dos extremos, uno de los extremos está conectado en este punto, aquí está conectado a este punto, y el otro extremo está conectado a la variable de control. Ahí está. Y por último la masa está directamente conectado. La masa, aquí la tenemos, tiene sus dos extremos, mecánicamente está importado a este punto, pues es la propia masa, que es este mismo punto, es este punto, es este punto, es decir, es este punto. Y el otro, ¿el otro a dónde va? Por el efecto de la gravedad, bueno, por el efecto de los campos magnéticos y todo eso. El campo magnético, si tenemos agarrado una masa y si la soltamos, aquí está flotando, si la soltamos por el efecto de los campos magnéticos, va a ser atraída hacia el campo magnético más fuerte que lo genera la Tierra, es decir, hacia ese punto. Y por eso uno de los extremos está conectado a la variable de control y otro está conectado a tierra. Y ahí está nuestra red mecánica, diagrama de cuerpo libre. Aquí está la fuerza, aquí está la fuerza del resorte, aquí está la fuerza del amortiguador y aquí va a estar la fuerza reaccionante de la masa. Ahí está el inciso A.
una red equivalente al sistema mecánico. Las ecuaciones que describen su comportamiento dinámico en el dominio de la variable S. Vamos a darnos un espacio. Lo voy a colocar por aquí, inciso B. Ahí está. El inciso B, el modelo matemático, el comportamiento dinámico de esta red mecánica. Si nosotros observamos, vamos a utilizar este color. La fuerza reaccionante, la fuerza que le estamos aplicando es esta, F de T, y obviamente estos elementos van a reaccionar. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Me conviene indicar esa interpretación como si fuera una interpretación de las leyes de Kirchhoff. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Le estoy entrando una fuerza total F de T y sale fuerza reaccionante del resorte, sale fuerza reaccionante del amortiguador y sale fuerza reaccionante de la masa. Lo voy a colocar aquí. Analizando el nodo, lo voy a indicar que a final de cuentas es un nodo. ¿Qué nodo voy a analizar? El nodo X de T. Este es el nodo que voy a analizar. Fuerza reaccionante, le estoy aplicando F de T y sale F de R más F de B más F de la masa. Por lo tanto, F de T va a ser igual modelo matemático o comportamiento dinámico del resistor. ¿A qué es igual? A la constante de proporcionalidad por X de T. Déjenle cambio de color para ir observando el parámetro de control que me interesa. Más efecto reaccionante del amortiguador es igual al amortiguador por velocidad del amortiguador, más esfuerzo reaccionante de la masa es igual a la masa por la aceleración de la masa. F de T es igual a constante de proporcionalidad por el desplazamiento más este es del amortiguador B. Déjenme, quito esto para observar el B por la derivada con respecto al tiempo, la razón de cambio con respecto al tiempo, ¿de quién? Del desplazamiento X de T, más masa por la derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De la velocidad de la masa. Por cuestiones de tiempo, utilizo el mismo color. Ahorita hago el cambio del color. X de T más la masa por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Y recuerden que la velocidad es la razón de cambio con respecto al tiempo de X de T. Y ahí está. Transcribiendo rápidamente. Todo lo que entra es igual a lo que está saliendo acá. D por D de T cuadrada, D cuadrada, perdón, D cuadrada, dt por dt, dt cuadrada de X dt. Y ahí está. Y podemos nosotros observar que el parámetro de control importante sería para nosotros X dt, de desplazamiento, variable independiente T, variable dependiente X. Entonces tenemos ahí ya nuestro modelo matemático o el comportamiento dinámico, que describe el comportamiento de la red mecánica. Es el dominio de S. Pues no importa, únicamente le aplico transformada de Laplace a esta igualdad que acabo de determinar. Le voy a aplicar transformada de Laplace. F de S es igual
acá por x de s más b, la transformada de Laplace de una derivada, s x de s más m s cuadrada x de s. Espero que no se les haya olvidado pues esa interpretación, ¿verdad?, de la transformada de Laplace. Posteriormente quito esa fregadera que salió, ahí está. Dice la representación de las ecuaciones encontradas en su forma canónica. Esta es una sola ecuación, pues obviamente un sistema de una sola ecuación no se puede representar de manera matricial. Por lo tanto, el modelo matemático no lo voy a representar en forma canónica. La representación del sistema por medio de un diagrama de bloques. Nuevamente, es una sola ecuación y tampoco lo puedo representar en un diagrama de bloques, siempre y cuando considere lo siguiente. Entonces, ABC, D. D no se puede. Inciso E. Partiendo de esta sola ecuación, voy a hacer un despeje, voy a determinar, voy a despejar el elemento que contiene la máxima derivada, que sería este. ¿Sí? Despejándolo, la misma interpretación quedó de la siguiente manera. Despejando, m de s cuadrada x de s es igual, este elemento ya se encuentra acá, es positivo, f de s, todos estos elementos están sumando, van a pasar restando, menos kx de s menos bs x de s. Podemos observar que todos los elementos están en función, bueno, los efectos reaccionantes en función de la variable de control x de s. Voy a despejar esta, la s es s cuadrada por x de s es igual a todos los elementos divididos entre m, quedaría pues 1 entre m, f de s, este está multiplicando, pasa dividiendo a todos los elementos, menos, ya lo voy a poner en forma fraccionada, x de s menos b m s x de s. Dejen cambio de color, ahora sí, para que se vea nuestra variable de control. Los demás elementos pues obviamente sí son importantes, pero lo que me importa es la variable de control x de s. Aquí está. Entonces voy a graficar esta interpretación. Vamos viendo a ver si se viene el despeje. Sí, la de máximo orden. Órale pues. Diagrama de bloque. 1 sobre m. El parámetro de control es f de s. Llega, es una señal, llega a un bloque 1 entre m. Ahí está. Sale y llega a un punto sumatorio. Y el punto sumatorio contiene a un menos km, es decir, a un bloque negativo que contiene magnitud km, k sobre m, y le está afectando una interpretación, una señal, y esa señal es x de s. Miren, x de s por un bloque constante negativo, aquí va el negativo, k sobre m. Ya está esta parte. Luego menos, vamos a considerar este menos, por acá lo voy a considerar, este menos un bloque b sobre m, el cual está llegando una señal s, el cual le llega una señal s x de s, es s x de s. Esta es la señal que ocupo. Ahí está. Nuevamente déjenle, le cambio de color rápidamente para que se distingan todos los elementos que están allí involucrados. Aquí le ponemos el colorado. Nuevamente aquí llegamos con esta señal, aquí así y es negativa,
y es un bloque constante B sobre M, le está llegando una señal que tiene el valor de S X de S, y ahí está. Entonces llega esta señal que es esta, aquí está esta, toda esta aquí está, y toda esta aquí está, y salimos. Y a la hora de salir, esta señal total sale y tiene ¿qué valor? Tiene este valor, S cuadrada X de S, y listo. Uy, quedó medio gacho el pinche sistema. Lo que me falta es lo siguiente, aquí me falta la señal S X de S. ¿Cómo la puedo monitorear? ¿Cómo la puedo obtener? Si agarramos nosotros a este elemento, a este, y le aplico, ¿qué operador matemático le aplicaré? Este, recuerden, es una derivada. Pues le aplico un operador integrativo. Este sería la integral. Este no es S. Bueno, pues el símbolo de integral es una S estirada. Si integro esta derivada, pues obviamente va a quedar una derivada a la primer potencia, X de S. Y acá ocupo a XS solita, pues nuevamente le aplicas la integral y ya obtienes a X de S. Aquí estoy ocupando a X de S, entonces me voy hasta por este extremo y aquí está. Y aquí ocupo S X de S. Pues aquí está este cabrón, un puentecillo, le saco la vuelta y ahí está, y listo. Ahí está nuestro sistema en diagrama a bloques. Y como ven, este es únicamente este procedimiento de despejar la máxima derivada y posteriormente aplicarle bloques integrativos para contrarrestar una derivada. Únicamente se aplica a un sistema que contenga una sola ecuación. Obviamente sería más sencillo en un sistema 2×2, es decir, 2 ecuaciones y 2 variables de control, 2 incógnitas. Entonces ahí está nuestra representación, y yo creo que con este pequeño ejercicio se interpreta la idea que quería mostrarles. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video.